La condena al hermano de Pedro Sánchez podrá ser recurrida y será la justicia quien tenga la última palabra. Pero tan preocupante como la sentencia está siendo la reacción del Gobierno y del PSOE. Antes incluso de conocer a fondo la resolución, muchos dirigentes se lanzaron a desacreditar a los magistrados de la audiencia de Badajoz con los mismos argumentos de siempre. Lawfare, cacerías contra el Gobierno, que se condena sin pruebas, como si el Estado de Derecho solo mereciera respeto cuando las decisiones judiciales le son favorables. Han defendido a David Sánchez como si fuera un miembro más del Ejecutivo cuando no ocupa ningún cargo político. Y quizá lo más inquietante no sea solo esta respuesta, sino las informaciones sobre el uso de recursos desde Ferraz para desacreditar a la jueza que inició esta instrucción, un asunto que también está siendo objeto de investigación dentro del caso de las cloacas del PSOE. Defender la presunción de inocencia es una obligación democrática. Desacreditar a la justicia cuando no gusta una resolución es atacar a la separación de poderes. Y no por acostumbrarnos deja de ser algo muy grave. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El PSOE arrasa en España y amplía su ventaja hasta casi 8 puntos sobre el Partido Popular. Sí, han escuchado bien. Justo después de la condena a prisión de Ábalos y la imputación de la directora general de la Guardia Civil, los socialistas suben como la espuma. Vamos, que los escándalos de corrupción no les restan votos, todo lo contrario, les suman. Así que nada, que sigan lloviendo sentencias condenatorias que a este paso llegan a la mayoría absoluta. Y no, esto no es un chiste de mal gusto. Es el último barómetro del CIS de Tezano, que ya ni disimula. Unos datos que, por cierto, van en dirección contraria a todos los sondeos privados que hemos ido conociendo en los últimos meses. Hoy el presidente Sánchez ha preferido no responder ni a una sola pregunta de los periodistas sobre la condena de inhabilitación por 9 años a su hermano. Sin embargo, ayer mandó a toda la plana mayor del Gobierno y del partido a defender su inocencia y, sobre todo, a arremeter contra los jueces. De esto ha hablado hoy Alberto Núñez Feijóo en la cumbre del PP europeo que se ha celebrado en Madrid. Laura Zambranos, buenas noches. ¿Qué ha dicho el líder del PP? Buenas noches, José Luis. Pues el líder del Partido Popular analiza la situación actual e insinúa que Sánchez es un presidente autoritario y lo justifica en 2 aspectos: porque está en desacuerdo con los jueces y, dice, también desprecia las mayorías parlamentarias. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario. Ayer veíamos cómo el Gobierno en tromba criticaba la sentencia condenatoria de David Sánchez. Uno que no ha seguido esa línea es el actual líder del PSOE en Extremadura. Sánchez Cotrina declara estar muy afectado porque conoce a Gallardo y sigue creyendo en su inocencia, pero muestra su total respeto a la decisión de los jueces. Ante esta sentencia no voy a ser como esos políticos que acaban no conociendo a los compañeros y compañeras que pasaban por ahí, porque ni es creíble ni es serio para la gente. Desde el PSOE de Extremadura, que yo represento, mostramos también nuestro máximo respeto a la justicia, nuestro absoluto respeto a las sentencias judiciales y también siempre, como demócrata y defensor del Estado de Derecho, he confiado en la independencia de la justicia y así voy a seguir haciéndolo hasta el final. Ya sabemos que David Sánchez recurrirá a la sentencia que le inhabilita durante 9 años. Hoy su abogado ha hablado en Onda Cero y, aunque no comparte la resolución del juez y cree que esta tiene tintes políticos, descarta que se trate de lawfare. Negar el sesgo político al procedimiento me parece algo absolutamente absurdo, pero desde luego no tengo ninguna razón para pensar que los magistrados de la audiencia de Badajoz han resuelto por razones políticas, porque si lo tuviera, evidentemente tomaría alguna medida. La sentencia me parece muy controvertida, vamos a recurrirla, pero yo no tengo ninguna razón objetiva para pensar que es un caso de lawfare.
Y vamos con nuestra pregunta. En la red social X les planteábamos si debe posicionarse el Gobierno sobre las sentencias judiciales. El 63% cree que el Ejecutivo no debería opinar al respecto, mientras que el 37% considera que es bueno que lo haga. Bueno, pues vamos con otro caso de corrupción que podría complicarle seriamente la vida al PSOE si se confirman las investigaciones de la UCO. El juez Pedraza ha citado hoy como testigos a los 2 fiscales que se reunieron con Leire Díez. Ambos han reconocido el encuentro, aunque no recuerdan quién lo organizó. Según han declarado, comunicaron el asunto al entonces fiscal general del Estado, García Ortiz, y este les dijo literalmente que no se preocuparan y que se olvidaran del asunto. También ha declarado como testigo la presidenta del PSOE después de que se conociera que mantuvo conversaciones por WhatsApp con la fontanera. Laura ahí al menos da la cara, habla con los medios de comunicación y se defiende. Sí, de hecho, Cristina Narbona ha hablado muy tranquila ante las cámaras. Mantiene, como ya ha dicho en otras ocasiones, que conocía a Leire Díez, pero se desvincula de la trama. Así lo explicaba. Conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido. Ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos yo entendí hechos, desde luego nada que ver con lo que se está investigando. Y en la medida que el secretario de organización, entre otras muchas facultades, tenía la de la política de comunicación, yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés. Por tanto, después de eso hay una conversación, que es la que está grabada, ¿no?, en donde ella insiste, y por eso yo le digo, pero eso ya lo has hablado con Santos. Y Begoña Gómez vuelve a hacer noticia hoy. Le ha entregado al juez Peinado los billetes de avión de su viaje a Londres para acudir a la graduación de su hija. Además, su defensa ha presentado un recurso contra el magistrado. Le reprocha que Begoña tenga que acreditar que no hay una conducta delictiva. Pues muchas gracias, Laura. Bueno, hoy es miércoles y nos acompaña en la mesa de análisis el periodista y, lo tengo por aquí apuntado, director de cine documental, porque yo creo que a veces se está dedicando más a eso, que es Pedro Lechuga. Bienvenido a Cuestión de Prioridades. Buenas noches. Patricia Astudillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. David Frontela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dice la defensa de Begoña Gómez, o acusa al juez de exigir una prueba, creo que ha dicho algo así como diabólica o imposible sobre su viaje a Londres, al exigirle pues pruebas de que acrediten que solo viajó a la graduación de su hija. ¿Qué os parece esta especie de exceso de control por parte del juez de lo que ha hecho Begoña Gómez y de lo que hace cada día casi? David. Pues complicado, la verdad es que con muchas de las resoluciones del juez Peinado, la verdad se ha dicho es que es sorprendente. Lo único que tenemos en este país como garantía es que desde luego todas esas decisiones evidentemente van a estar después ratificadas por la Audiencia Provincial de Madrid. Y ha ido ocurriendo a lo largo de todo el proceso, por lo tanto entiendo que esa es la única salida. Luego, si la decisión se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho, tendrán que ser instancias superiores y creo que tendremos oportunidad de hablar de esas instancias superiores a lo largo de la noche, quienes tengan que determinarlo. Desde luego, sorprendente es porque sí es cierto que cómo acreditas que solamente en ese viaje hiciste esa visita a tu hija, en esa graduación o en lo que fuera menester. Extraño, desde luego. ¿Qué os parece al juez Peinado estos últimos movimientos respecto a Begoña Gómez? Durante todo el proceso el juez Peinado ha mostrado un comportamiento no muy fiable y me parece ya un poco excesivo y un poco persecutorio, la verdad. Y el problema de hacer esto es que pones o invalidas otros casos de corrupción que sí deberían ser tratados con más seriedad y que realmente son muy graves, que lo estamos viendo en este momento, pero al ser tan fijativo, tan persecutorio con la esposa del presidente y no encontrar nada durante tanto tiempo, lo que está haciendo, y es lo que siempre digo, es desvirtuar las instancias judiciales y poner en duda realmente lo que está haciendo y poniendo en duda si realmente vale la pena seguir persiguiendo a esta mujer. Bueno. Luego habrá sentencia, será absolutoria. Bueno, no, habrá juicio. O sea, yo en este sentido me refiero a esas medidas, medidas cautelares que tienen que ver con cómo se gestiona esa situación de retirada del pasaporte y demás. Sobre si hay delito o no hay delito, nada tiene que ver. Yo lo que creo es que sí que deberíamos diferenciar si esas medidas cautelares adoptadas por el juez Peinado desvirtúan, como bien decías, ese caso que al final será juzgado y será ni absolución anticipada, ni tampoco condena anticipada. No anticipada. Porque estamos haciendo que el sistema judicial se convierta en un circo.
en algo en que lo podemos confiar. Y yo vengo de países latinoamericanos donde lastimosamente las instancias judiciales se han convertido en esto y son instancias en las que ya nadie confía y se han convertido en instancias de revanchismo político. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, hay que decir que el juez Peinado no representa a todas las instancias judiciales, No. a todos los jueces de este país. No, por supuesto que no, pero lastimosamente está mostrando un comportamiento que puede poner en duda otras cosas que sí son graves y que se están viendo también en este momento con casos de corrupción reales y que realmente merecen ser tratados con mayor claridad. Venga, pues vamos con, bueno, no es un caso de corrupción en este caso, es la condena al hermano de Pedro Sánchez, 9 años de inhabilitación en cargo público. Pedro, ¿es justa, es desproporcionada? ¿Hay sesgo político, como decía hoy el abogado de David Sánchez? Puede haberlo, yo entiendo el abogado de David Sánchez que diga que no está conforme, evidentemente, con la resolución judicial, recurrirá, me parece muy bien. Pero yo me alegro de esta sentencia y explico por qué. Olvidándome de que sea el hermano de Pedro Sánchez. Porque a lo mejor es que basta ya de la prevaricación que está ocurriendo, pero no solo en esa diputación, en diputaciones por toda España, en comunidades autónomas, en ayuntamientos. A ver si es que ahora nos vamos a extrañar que lo que ha pasado en la Diputación de Badajoz es un caso rarísimo. En el que todo el mundo... Todos los telespectadores conocen casos. Entonces, este caso, si sirve para que los políticos, por lo menos, y los funcionarios que participan en esta prevaricación no duerman tranquilos, me parece bien. Porque todo el mundo conocemos algún caso en el que cuando tú te vas a presentar, y más en nuestro sector también, te dicen, es que esa plaza ya tiene nombre y apellidos. Basta ya. Y lo que ha pasado ahí... Puede ser coincidencia que sea el hermano del presidente, que sea del PSOE, que la diputación donde te han hecho una plaza supuestamente, que han dicho la sentencia, a medida, es del PSOE. Casualidades, esto es como lo que decía el poeta estadounidense, si yo veo un pájaro que vuela como un pato, que grazna como un pato, que camina como un pato, yo lo llamo pato. Esto ha sido así, pero basta ya de la prevaricación, si ya tienen los cargos de confianza. Si es que nuestros políticos ya tienen los cargos de confianza para meter a su gente, sean o no sean competentes. Es que ahora también están utilizando las entidades públicas para meter a los suyos. Sí, que eso hay que dejarlo claro. Y ayer también lo explicaba. Una cosa son los cargos de libre designación, cargos de confianza, cargos a dedo que tienen los políticos porque necesitan gente de confianza. Y yo lo entiendo y lo defenderé siempre. Te puede solucionar más una persona que sepas cómo trabaja que un funcionario, ¿no? En este caso. Y ese nivel de confianza y otra cosa es ante una convocatoria pública, que haya alguien que tenga más méritos que tú sin tenerlos. Y vamos a ver, si ponen que para la plaza de la Diputación de León tiene que ser un tío de Valencia de Don Juan, un apellido que sea comida saludable y que tenga 48 años, creo que voy a tener opciones de tenerla. Eso es lo más grave. Es lo que creo. Basta ya. Y otra cosa, también vamos a hablar ya no solo de estas plazas, sino de cómo en entidades públicas los propios partidos, cuando hay ciertas oposiciones, se reparten, ¿vale? 2 para la novia de mi hijo, para mi sobrina, y tú colocas a otros 2. Eso está pasando en nuestro país. Si esto que ha pasado al hermano del presidente sirve para que la gente y los funcionarios tengan mucho más cuidado, estoy más que feliz, independientemente de que sea el hermano de Pedro Sánchez. A ver si una vez por todas se acaban estos chiringuitos. Totalmente de acuerdo. Es que yo ayer escuchaba a alguien que decía, bueno, pero es que si le hubieran querido colocar, le hubieran dado un puesto de libre designación. No. Ya claro, pero dentro de 4 años ese puesto de libre designación termina. Claro. Que hubiera sido legítimo que lo hubieran hecho. Pero el problema es que estamos pasando al otro extremo. Estamos hablando de un puesto de funcionario público. Y realmente creo que, independientemente de que después se recurran a instancias superiores, como decía su abogado, porque no está de acuerdo, y es lo lógico y lo normal, y se pueda mantener esa sentencia de la Audiencia de Badajoz, lo que creo que sí que es interesante, y yo creo que es la reflexión de los últimos meses, ¿no? Que esto sirva para que en el futuro unos y otros realmente no actúen de esa forma, que no esté normalizado, que esa situación de ponzoña realmente no se extienda, que es el riesgo que realmente, personalmente veo en todas estas acusaciones de lawfare. Porque ahora estamos en un sesgo político, en un determinado partido que es el que está gobernando. Pero estamos justificando que el día que cambie y vengan otros, ocurra exactamente igual. Estamos dignificando eso, legitimando eso. Y creo que es un riesgo para la democracia realmente brutal.
fundamental. Yo creo que también sería un momento quizás para, como decimos aquí, va a pasar en izquierda, derecha, no importa de qué lado sea, porque siempre pasa, quizás de fortalecer los mecanismos de control, de buscar sistemas más eficaces para la entrada a ciertos concursos y más bien dedicarnos a fortalecer el sistema para que el gobierno que esté de derecha, izquierda o lo que sea, simplemente tenga que cumplir las reglas y sea más complicado o sea imposible quizás meter ese tipo de reglas. Pero hay unos tribunales. Pero a lo mejor no están funcionando, a lo mejor hay que ver qué está fallando y poner más sistemas de control. Pero yo creo que los sistemas de control al final, no nos engañemos, acaban encontrando siempre la manera de esquivarlo, el vericueto, por más códigos que se realizan. Yo creo que realmente lo que tenemos que intentar, o lo que tiene que intentar la clase política en este caso, es asumir todo esto y que realmente los ciudadanos, el votante al final, sea quien penalice ese tipo de defensa de actuaciones. Bueno, en cualquier caso, en este caso ha habido nepotismo, no ha habido tráfico de influencias, eso decía ayer la sentencia, es decir, es un enchufe donde no queda probado que Sánchez influyera o presionara para que esa plaza fuera para su hermano. Pero yo pregunto, bueno, lo has contestado antes casi, ¿no? Si no fuera porque Pedro Sánchez era, en fin, en ese momento no era nadie, porque no era ni secretario general, pero si no fuera el hermano de Pedro Sánchez, ¿nos hubiéramos evitado este problema o se hubieran evitado ellos este problema? Tú ahí lo dices y me parece muy bien cuando a estos jueces han determinado que si es que serán, imagino que serán unos fachas, serán dentro de ese complot judeomasónico que quiere acabar con el gobierno. La prueba de ello es que no son unos jueces que tienen una fijación, es que, aunque todo parece indicar que esa plaza se la han dado porque alguien levantó un teléfono, vale, porque es el hermano del presidente, pero los jueces, aunque la gente de la calle, la plebe, podamos pensar que es lo lógico, no han encontrado pruebas y le han condenado por prevaricación, no por tráfico de influencias, aunque lo lógico es que a mí en la Diputación de Badajoz no me hubieran creado la plaza. Hombre, claro. A Pedro Lechuga. Pero es que, Pedro, además eso descalifica totalmente las declaraciones de ayer de todo el Consejo de Ministros que salieron diciendo que la sentencia carecía de cualquier tipo de prueba que respaldara la decisión de los jueces. Claro, no, carece de pruebas para decir eso, que es que alguien llamó diciendo este es el hermano de Pedro Sánchez. Entonces, al final, los jueces han hecho bien. Si no tienen pruebas para condenar esa actitud o esa posible presunta llamada, evidentemente no tienen que condenar por eso y no lo han hecho. Claro. Por eso yo creo realmente en esa sentencia que se emitió ayer. Patricia, como experta en comunicación política, ¿qué gana el gobierno con esa estrategia que ayer vimos tan vehemente contra los jueces, defendiendo la inocencia de David Sánchez, arremetiendo directamente contra estos 3 magistrados a los que no les ponemos cara ni nombre? Yo creo que el gobierno está cometiendo un error muy grave y es que no acepta cuando se equivoca. Que no acepta que hay que hubo, yo lo voy a llamar corrupción igual, porque para mí entrar a un cargo para que estás listo o te lo pusieron a tu medida es corrupción igual. Creo que no está aceptando los casos de corrupción, no está sabiendo limpiarse y dar explicaciones correctas, que creo que sería la mejor salida ante el público, ante sus votantes sobre todo, porque si no estás perdiendo la confianza de la gente que te está apoyando, porque puede haber un militante del PSOE que sea muy militante. Seguramente muchos de sus votantes hayan asimilado ese discurso de que los jueces cometen lawfare, los jueces van contra nosotros, hay una cacería contra el gobierno. ¿Sabes cuál es el problema? Que tanto insistir. En las votaciones tú tienes un voto duro y un voto blando, y el voto duro lo tienes, pero ese voto duro no te alcanza, no te alcanza todavía. Entonces, ese voto blando que está por aquí todavía pululando, que le puedes conquistar, ese no te va a creer. En cambio, sería mucho mejor que tú salgas, reconozcas que a lo mejor hubo un error y que vas a sanear un poco y dar explicaciones y ya está, y transparentar las cosas, y eso haría que este voto blando a lo mejor se te sume el voto duro. Si estás pensando en estrategia política. Yo lo pienso como estratega de comunicación y creo que no es la mejor medida. A ver, esto ya está inventado. Si nos vamos al jefe de la propaganda nazi, a Goebbels lo decía, repite una mentira muchas veces que la vas a convertir en verdad. Y eso es lo que se está haciendo. Y el problema es que yo siempre digo, si yo ahora digo que nuestra sociedad, independientemente de que seas de izquierdas, de derechas, de centro, si es que tenía que salir el coche de seguridad ya. Es decir, señores, paramos. Hacer una nueva, entiéndase bien, una nueva, de verdad lo digo, una nueva transición democrática. Hasta ahora hemos estado bien como país, hemos salido de una dictadura, pero es que es el momento de parar todos y decir, señores, señoras, hemos cometido errores. Y si hay que hacer un indulto... ¿Cómo paras eso políticamente hablando? Ahora mismo no. En plenos procesos judiciales, no lo puedes parar. En fin, Pues entonces estamos yendo a una escapada. Cuando tú estás totalmente herido,
el problema que está teniendo en este caso el Gobierno es que está haciendo una escapada hacia adelante y es que ya no hay marcha atrás. Y es que ya no hay marcha Pero atrás. es que, Pedro, eso además deteriora de tal forma el sistema que ahora cuando vemos que surgen extremismos por todos lados, que los populismos comienzan a tomar y a salir a la calle, y de hecho vemos estos días como algunas formaciones abiertamente que se denominan nazis, ponen cara a sus miembros y salen a la calle a decir, no, es que ahora lo que tenemos que hacer es acabar con esto. Y la gente hastiada de Estamos eso, dando pábulo a que por realmente supuesto, alguien asqueado, ya harto de lo que está ocurriendo, se refugie en posturas tan graves como pueden ser esas para una sociedad democrática. Eso es lo preocupante. Ahora mismo, ¿qué hacer? Pues bueno, convocar elecciones parece una buena fórmula de parar, pero insisto, si seguimos prolongando esta situación, el próximo que venga tendrá una situación legitimada para ante situaciones similares actuar de la misma forma y decir, bueno, pues si el anterior lo hizo igual, yo voy a seguir igual. Eso es lo que pasa en Latinoamérica actualmente. Entra un gobierno y este quiere acabar con el anterior, pero con todo, con toda la hazaña del mundo. Entonces empieza a perseguir a todos los anteriores. Y vuelve el siguiente y así, y así. Entonces la política se está convirtiendo en persecución y no te da tiempo para hacer absolutamente nada porque todo se pierde en la pelea entre unos y otros. Y eso a la final es lo que tú dices, nos está llevando a llegar a estos extremos, a exacerbar a la sociedad, a que no crea en nada y se refugie en los extremos, que es lo peor que nos puede pasar. Claro, pero aquí está el debate de esto va contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes. Totalmente. Dejadme que termine la pregunta. O el Estado de Derecho tiene unos resortes y unos cimientos tan sólidos en este país como para que, en fin, no nos llegue a afectar de tal manera, porque de momento, los discursos que estáis manteniendo los tres hoy son que pueden dar un poco de miedo, con lo que fíjate una cosa, venir a partir de a mí eso me reconforta, que con todo en contra todavía las cosas funcionan. Y si tienes que juzgar al presidente del gobierno, a la mujer, al líder de la oposición, eso todavía, pero claro, el problema es cuando esos valientes dejen de estar. Es decir, tú ahora te vas a la UCO, te vas a la UDEF. Bueno, hoy hemos visto a un valiente, hemos escuchado a un valiente, que es el secretario autonómico de Extremadura. Javier, podemos decir que no todos los socialistas son sanchistas. Cógele el nombre y apellidos. Dentro de un año y medio hablamos dónde está ese valiente. Pero hay una cosa que a mí me preocupa. ¿Muerto políticamente, quieres decir? Puede ser. Pero ¿sabes lo que pasa? Durmiendo con la conciencia tranquila y mirando a su hijo, si lo tiene, diciendo, tu padre se la peleó. Pero sobre esos resortes a los que aludías, José Luis, a mí me preocupa una cosa, cuando se producen cambios legislativos como los que se han producido a lo largo de la última legislatura. Vale, de acuerdo, este delito no me conviene, entonces cojo, lo cambio y el Código Penal no me sirve absolutamente de nada. Perdona, es que estamos hablando de eliminar esos resortes porque realmente cuando el delito... Un ejemplo es querer acabar con la acusación popular. Por ejemplo, pero es que hemos acabado con más tipos delictivos a lo largo de esta legislatura. ¿Realmente esos resortes están garantizados? A mí me empieza a dar miedo. Creo que realmente corremos el peligro de que sean eliminados por parte del Ejecutivo. Y luego el que venga no lo va a cambiar, se va a beneficiar, que eso es la discusión que tenemos cuando se cambian en contra de los periodistas en Madrid, en el Congreso. No, porque es para acabar contra la fachosfera. Digo, pero que es que esto cuando cambie, lo que es fachosfera vas a ser tú. Claro. Bueno, Patricia nos cuenta, ella conoce perfectamente y ha trabajado en varios gobiernos latinoamericanos. Yo tengo muchos amigos exiliados en muchos países, porque te digo, cuando cambia un gobierno te conviertes en perseguido político. Tengo la suerte de que a mí no me ha pasado, pero tengo muchos amigos en otros países que no pueden regresar porque se inventan cosas y luego cuando sale el gobierno actual y vuelve el otro, pues empiezan a... Es que es una rueda que no acaba. Y eso no permite que el país avance. Quiero que hablemos también de las cloacas del Partido Socialista. ¿Os creéis la versión, Pedro, de Cristina Narbona, a la que hay que reconocer hoy su valentía, hablar con los medios? Yo agradezco muchísimo. En un momento en el que ni Zapatero habla, ni la directora general de la Guardia Civil da una mínima rueda de prensa, ni el presidente del Gobierno, ver a Cristina Narbona de forma tranquila, que se le pueda preguntar todo lo que han querido los periodistas y que conteste, bueno, me parece que le da cierta credibilidad, ¿no? ¿Te la crees o no te la crees? A medias. La creo y creo que ahora no hay ninguna duda de que Leire Díez... Ella ha acudido hoy a la Audiencia Nacional como testigo, no como imputada. Bien. No. Entonces Leire Díez no es una afiliada más, ¿no? Claro, claro, nos vamos al origen. Es que lo que nos vendieron es que Leire Díez tenía una foto un día con alguien del PSOE, pero que era una afiliada más. Y es que hay gente que se lo creyó. Es más, hay compañeros periodistas que estuvieron defendiendo a capa y espada que era una simple foto, que era todo un bulo. Por favor,
lo de Leire Díez, cuando empiezas a tirar, ella dijo que no era ni fontanera ni cobarde. Lo de fontanera, presunta fontanera, se determinará. Yo la única duda que tengo... La fontanera yo creo que es lo más claro que hay ahora mismo. Es si va a ser cobarde o no. Si va a empezar, ha llegado un momento... Primero, lo que dice todo el mundo, ¿por qué no se querellan contra Leire Díez? O sea, que una persona vaya por todo el mundo arrogándose de que va en nombre del gobierno, que va en nombre del number one. Yo soy el PSOE y esa tía está denunciada. Lo que ha dicho Cristina Narbona, a medias, porque es que ya no me creo nada, porque es que es todo, te vas dando cuenta, es que se reúne con la mano derecha del fiscal. Es que Leire Díez, lo único bueno de todo esto es que, no sé si era fontanera tal, pero incompetente es, porque si esto llega a funcionar, si de verdad esto llega a funcionar, que estés intentando acabar con periodistas... Bueno, es que yo creo que los perfiles de los que estaban en esta trama eran muy incompetentes. Ya, pero nadie entra a hacer un lobby político sin representar a nadie, ya te lo digo yo. Que nadie te abre las puertas así diciendo, mira, yo vengo a representar... Esa de entrada sí no es tan fácil. De que ella representaba a alguien, y eso sí es gravísimo. Si esto sale a la luz, es gravísimo. Lo que me sorprende es que ella todavía no haya lanzado al bote todavía más personas. Es decir, que si ella se reúne con la directora general de la Guardia Civil, si ella se reúne con dos fiscales, si ella se reúne con todas las fuerzas vivas de este país, esas personas sabían perfectamente que venían... Nadie te abre las puertas porque de parte de, ¿no? Por supuesto. Es que yo el problema está en que me lo creo absolutamente. No, yo supero esa medio me lo creo. ¿Te yo crees me lo creo a Cristina absolutamente Narbona? a Cristina Narbona. Lo que me preocupa es lo que ha dicho. O sea, viene una señora a la que conozco de haber coincidido 3 veces en Torrelavega y resulta que me cuenta una historia y la paso no a cualquiera, al secretario de organización del Partido Socialista. Y después de eso, para más INRI, por eso digo que me creo todo lo que dice la presidenta del PSOE, llama a Santos Cerdán y le dice, oye, había algo de enjundia en esto, realmente vamos a poder... Es que ese es el problema, es que lo grave es lo que ha dicho hoy Cristina Narbona. Yo pensaba que traía hechos, es decir, si trae el hecho y trae unas imágenes de este juez con una prostituta o ese juez engañando a su mujer, entonces sí son hechos. Por eso te digo, Pedro, que es que yo me la creo al 100%, ese es el problema, ese es el problema. Bueno, ¿queréis que cambiemos de tema? Un poquito más liviano y más divertido. Perfecto. Menos catastrófico. ¿No? Venga, pues vamos a venir arriba, porque menudo partidazo el de las semifinales ayer entre España y Francia, y qué victoria además tan merecida, la de la Roja. Hasta la prensa francesa, que no es fácil esto, lo destaca hoy en sus portadas. Bueno, plazas, bares y calles de todo el país se llenaron con los 2 goles de Mikel Oyarzábal y de Pedro Porro. También la familia real, que publicó un vídeo en sus redes sociales, bueno, pues mostrando cómo vivió el encuentro desde un hotel en Girona. Laura, parecía, bueno, pues una familia más celebrando la victoria de España. Sí, de hecho, el lugar donde se ha grabado ese vídeo y donde la familia real vio la victoria de España ha sido muy comentado en redes sociales. Los 4 siguieron el partido ahí donde ven, en una habitación que ha llamado la atención por su sobriedad e incluso por cómo estaba colocado el cable de la televisión. Lo cierto es que Felipe VI, Leticia y sus hijas también vibraron con el partido y celebraron los goles de la Roja. Y después de la victoria, los políticos han trasladado las felicitaciones a la selección por haberse clasificado para la final del Mundial de Fútbol. Fernández Mañueco asegura en redes sociales que toda Castilla y León está con la Roja. Pedro Sánchez califica el partido de espectacular. Una vez más, la selección nos hace soñar, dice. Y el líder de los populares, Núñez Feijóo, le da la enhorabuena también a la Roja y cree que el partido ha sido impresionante y bueno, nos anima a ir a por esa segunda estrella tan deseada. Y después de la polémica de días atrás, quien ha escrito su columna de opinión sobre la Roja es Mariano Rajoy. En ella habla del partido, por supuesto, pero también lanza dardos contra las críticas de estos días. Lo ha titulado "Hay que tener buen humor", y precisamente con eso, con humor, agradece a los que le han saludado por la calle estos días, pero también a las autoridades que tanto le han prestado atención, aunque lamenta que esto les haya distraído de otras cuestiones. Y aquí lanza la crítica porque Rajoy dice que les interesa chivarse a un ministro extranjero y provocar ruido para que no se hable de la situación actual. Y añade que ante todo esto ellos no piden perdón por nada, eso siempre les toca a otros.
Gracias, Laura. Bueno, pues que otros no lo hagan no significa que el señor Rajoy no debe ir a hacerlo. La política es siempre hacer el bien, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con este asunto que nos tiene muy entretenidos a todos. Patricia, ¿ha perdido Mariano Rajoy hoy una oportunidad para rectificar su artículo sobre las elecciones francesas no son franceses? A mí esto ni me entretiene, ni me parece una cuestión de humor, ni nada. Para mí el racismo será porque lo siento muchísimo. Para mí es un tema muy, muy serio. Y con esto no se puede jugar, ni hacer especulaciones, ni pensar que estás haciendo un chistecito, porque el racismo lo vivimos muchas personas. El racismo es muy fuerte aquí y en todo el mundo. Entonces yo creo que no es un tema para reírse, ni hacer jocosidad, ni hacer humor. Yo creo que debería pararse y pedir disculpas por Hay que tener buen humor, lo titulaba así hoy Rajoy. Pero digo, yo esto no veo humor. ¿Tú crees que Rajoy es racista? Con esto me queda clarísimo. Me queda clarísimo. O sea, esto me está diciendo, eso es el mensaje que yo estoy escuchando de ahí. Yo, migrante, que he sufrido racismo en este país, es lo que yo estoy leyendo. Y lo que está diciendo la selección francesa, dime tú que no es un comentario no puedes extraer muy racista. ese sarcasmo que todos conocemos de Mariano Rajoy. Quizás tu lectura y la mía son diferentes. No, te estoy preguntando. Te digo así como un ejemplo. Quizás tu lectura y la mía pueden ser diferentes en torno al racismo, porque tú vives aquí, eres español y no lo has sentido. Yo no lo había sentido nunca hasta que no llegué aquí. Y ahora como yo lo vivo a diario, bueno, quizás no a diario, es muy exagerado, pero como lo vivo tan fuerte aquí, para mí el racismo ya no es una cuestión de chiste. De hecho, yo lo digo muchas veces. Patricia Estudillo reconoce que España es un país racista, lo has dicho muchas veces. Y me da muchísima pena. Y me da muchísima pena. Lo viví el otro día con mi hija en un lugar donde fuimos a hacer compras. Lo vivo todo el tiempo. Entonces, para mí esto no es un tema de chiste y yo no creo que debas jugar con esto. Yo creo que el racismo hay que tomarlo en serio. Es un tema que tenemos que tratarlo y creo que el fútbol debería ser... Me encantó lo que dijo este chico Yamal el otro día, que el fútbol debe ser un tema de integración y no un tema de separación. Bueno, y lo veo de la España y misma Francia manera. son ejemplos de integración. Por supuesto, y lo veo, a mí me parece un niño, es un chico muy joven, pero un chico que tiene mucha razón en lo que dice. El fútbol debe ser integración y no ese tipo de comentarios. Ahí entramos en un debate, y más hablando de Lamine Yamal y del club en el que está Lamine Yamal. Cuando hablamos de racismo o de integración, ahí podemos dudar. Y ahora te explico por qué. Yo no sé si Rajoy es racista o no, eso lo sabrá él y su entorno. Desde luego, que él a lo mejor no tenía la intención con ese comentario de una selección francesa sin franceses, pero es que tuvo una oportunidad de oro de decir, oye, no soy racista, me equivoqué, toda la gente que se haya sentido ofendido, pido disculpas. Es más, yo fíjate, me voy a mojar, acabado. Creo que no es racista, por supuesto que no. Pero el argumento... Creo que metió la pata y creo que el mayor error es precisamente no haber rectificado ayer. El argumento... Después de toda la polvareda que se ha montado, que ha llegado incluso al gobierno francés, páralo. Claro. Y su argumento muy fácilmente hoy en día. De hashtag patrocinado de tú más, como tú lo haces. ¿Y a mí qué más me da? Como el gobierno de España no pide perdón, yo me igualo a ellos, no, diferenciate, y pide perdón. Oye, cualquier persona que se haya sentido ofendido con mis palabras, no fue mi intención. Luego ya podemos hablar de los límites del humor, de la ironía. Podemos hablar de si el fútbol es integración o no. Claro. ¿Y por qué crees que no es integración? El fútbol no es integración, pero ni a nivel nacional ni a nivel de clubes. Oye, perdona, me parece muy bien que Lamine Yamal diga eso, pero Lamine Yamal, cuando está en su estadio y alguien diga puta España, lo que tenía que hacer era, señores, hasta aquí el partido, yo y mis compañeros nos vamos. Y a la inversa, cuando yo estoy en el Bernabéu y alguien dice puta Cataluña, los jugadores del Madrid deberían coger y parar. El fútbol no es integración. El fútbol nos mueve, yo soy futbolero, no, lo siguiente, y nos mueve nuestra visceralidad. Pedro, cuando dices eso, no es un estadio de fútbol, no es el Santiago Bernabéu diciendo eso que estás diciendo. No. Es un grupo muy reducido de personas. No extendamos esa versión que estás dando a toda la afición futbolera. Pero es que ahí, los que estamos ahí, y yo cuando voy a un campo de fútbol, cuando voy con mi hija y veo que alguien dice eso, es que tiene que ser el propio público el que les pare los pies. No nos olvidemos, hasta hace nada en nuestro país, los radicales eran los dueños de los estadios. Es más, a día de hoy en España hay todavía estadios que los dueños del estadio son los ultras. No nos engañemos, o sea, no nos engañemos. Y tú cuando vas a un campo de fútbol, otra cosa es que luego acabe. Entonces, no, el sentimiento, no, perdona. Yo puedo decir lo mismo, parodiando a Rajoy, una España sin españoles. No nos autoengañemos. La gente, de los que juegan en la selección española, algunos se sentirán o no españoles. En el DNI vienen
nacionalidad española. Claro. No todos los que juegan se sienten españoles. Y ahí tienes que ser coherente o no. Nos vamos al origen como jugadores de la selección española después han dicho que ellos ni sentían España. Sí, hay casos, ¿vale? Entonces, casos. ¿por qué no acabamos con eso? ¿Por qué no hablamos claro? Dos apuntes. Primero, Quiero saber tu opinión sobre Rajoy. Desde el convencimiento de que Mariano Rajoy no es racista, pero sí que digo una cosa, es inaudito que un expresidente del gobierno escriba en una columna de opinión lo que escribió. Realmente yo creo que no tiene ningún sentido. Y muy por lo que decía Patricia, el problema no es que podamos entender el gracejo, la broma, el buen humor, lo que quiera decir Rajoy. El problema es que esas palabras del expresidente del gobierno en muchos ciudadanos es pues tiene razón, claro que sí, si no son franceses. Claro. Eso es lo que realmente me preocupa. Y lo digo desde ese convencimiento de que Rajoy probablemente, pero tiene una responsabilidad que tiene que asumir. Y sobre lo que decía Pedro de esa situación de integración dentro del fútbol, es que me parece que estamos depositando, y lo digo, yo no soy nada futbolero, al contrario que tú, pero he visto el partido de estos últimos días. Y yo digo una cosa, estamos depositando esa serie de valores en un grupo de jugadores de fútbol que evidentemente ahora mismo están en el culmen, son una familia, son un equipo, son un... ¿Acaso nos cabe duda a alguno de los que estamos aquí que cuando pierda Luis de la Fuente no le vamos a crucificar y vamos a decir que ese equipo está roto? Vamos a recordar los cumpleaños de Lamine Yamal con prostitutas, tal. No vamos a recordar todo eso y vamos a sacar a la luz muchas cosas de esos jugadores que hoy son... Bueno, pero no estropeemos que vamos a la final. No estropeemos que vamos a la final, José Luis, no lo estropeemos, pero no depositemos el valor o los principios de un país en un grupo de chicos que me parecen fantásticos eso es y que ahora se han convertido en el leitmotiv de eso, de la libertad, de la integración, del tal. Perfecto, yo me alegro de que sea así, por favor, si fuera de otra forma estaría muchísimo peor. Pero es que si depositamos eso en ese espacio, desde luego vamos como país a ese punto de la emotividad, de la emocionalidad, que hace que desde la política, y por cierto, yo las declaraciones de los políticos estos días me parecen de verdad lamentables, porque es que además se ve que no tienen absolutamente ni idea de nada y están haciendo unos comentarios tristísimos. Pero de verdad me preocupa que el país esté depositando esa serie de principios o de marcas en esto, solo en y esto. Y un dato, y no quiero ser, el cascarrabias. Cenizo, no quiero ser cenizo. Sí, no, Luis de la Fuente. Me parece genial, me parece un tipo extraordinario. Pero nos hemos olvidado, que alguien busque en hemeroteca, nos hemos olvidado que el seleccionador actual estuvo pendiendo de un hilo por aplaudir a Rubiales. ¿Cómo la turba? Estoy alucinando cómo queréis destrozar a la selección española en un día como hoy. En absoluto, de verdad. Menos mal que vamos a la final, porque si nos hubiéramos quedado fuera, no sé qué diríais. Y digo una cosa personal. Bueno, pues dejarme... Y voy en contra de la selección por una cosa. Porque 9 meses después del gol de Iniesta nació mi hija. O sea, vale. ¿Vale? Yo quiero decir algo, Yo creo que en un momento tan convulso... Lo celebraste bien, Pedro. Lo celebraste por todo lo alto. Yo creo que en un momento tan convulso, de una España tan dividida, que el fútbol nos une y nos haga celebrar algo, es algo que hay que alegrarse y contentarse sociológicamente. Pero si yo me alegro de ver a la gente encantada por ahí, pero me preocupa porque la opinión, además de Patricia, ¿por qué el fútbol es prácticamente lo único que consigue unirnos a todos los españoles? Sigue siendo lo único. ¿Qué carencias tenemos, tú que también vienes de fuera, como país, para que esto sea... Bueno, digamos, la única unión que produce a los españoles es sentarse delante de un televisor y ver ganar a España y ponernos la camiseta de España y las banderas de España en todos los balcones? Es sociológico totalmente. Nos están generando una alegría que no logramos encontrar en absolutamente nada más. Entonces, esa alegría que nos están dando nos une y nos pone... Es como la gaseosa, Y venía escuchando, cuando venía escuchando en la radio precisamente, que claro, es que la gente nos olvidura. Es una alegría total, te abrazas con uno que sea de derechas, de izquierda, es visceral, porque la gente cuando celebra hace así y agacha hacia la parte dura más, 48 horas. Y voy a poner un ejemplo que lo decían. Algo mítico, o sea, fue el primer mundial en 2010, la primera vez en la historia. Eso... Las crónicas decían que iba a unir el país, que iba a evitar los problemas de diferentes territorios. 2012 comienza con la gran diada, comienza la separación, es decir, ganamos el Mundial y los problemas de España de falta de cohesión, de falta de sentimiento,
están ahí. Si ganamos el domingo, que yo estoy seguro y espero que vamos a ganar, y ojalá sea esto va a durar 4 días. Pero es un gigante con pies de barro. Es un gigante con pies de barro porque está en lo emocional. Patricia. Es una satisfacción momentánea y eso está claro. Pero esa satisfacción momentánea ayuda a que el país, y está comprobado incluso con encuestas, cuando un país gana un partido importante un día, al día siguiente hay mayor productividad. Sí, pero si no, no lo pongo en duda. ¿Es momentáneo? Sí, pero nos hace falta como país también. Y creo que el fútbol, como todo, es un tema político y creo que nos puede ayudar a ver cosas evidentes como el racismo, como la integración, etcétera. Creo que también nos puede ayudar a poner eso en evidencia y sobre una mesa de discusión. Y sobre todo para la gente joven, que sea también referentes en valores, aunque vosotros no se los veáis ni al entrenador, ni a los futbolistas, ni a ninguno. No, que yo no digo que no los tengan. Yo no digo que no los tengan. Por lo menos en capacidad de esfuerzo, que eso José Luis, hoy en día es importante. No digo que no tengan esos valores y que en algunos casos, evidentemente, sean admirables. Y lo digo de verdad, a mí Luis de la Fuente me parece un tipo extraordinario. No estoy hablando de eso, estoy hablando de como país en qué tenemos que depositar nuestra esperanza o tenemos que depositar esa guía, como dice Patricia, por la felicidad que genera. De acuerdo, perfecto, pero es que hay otras muchas cosas en este país que son igual de buenas, pero mucho más trascendentes de las que realmente hacemos pero es que, caso como decías omiso. tú, no todas las cosas te hacen hacer así, claro. Es que claro, por eso, final, a eso voy, José Luis, es que es a lo que me refiero. Es el fútbol. Es a lo que me refiero, es el fútbol. Hay otras muchísimas cosas. Quiero preguntar rápidamente. Que son magníficas. Ese vídeo que ayer la Casa Real envió a los medios y publicó en sus redes sociales, en las redes sociales de Casa Real, celebrando el rey, la reina, la princesa. Está Leticia detrás clarísimamente, ¿no? ¿No veis la huella de Leticia Ortiz diciendo, venga, vamos a hacer esto para ser más cercanos, más campechanos? Es verdad que lo de tener 4 vasitos de agua en ese pequeño salón no es muy español, porque yo creo que ayer todos lo celebrábamos por lo menos con más comida, ¿no? O con una cervecita. Quizás muy guionizado, como es todo, como ella como experta en comunicación política. El problema es que ahora ya, para encontrar algo de verdad real ya dudas de todo, que a lo mejor es como ven el fútbol. Hasta dudo de que la grabación fuera en directo. Distintos. Hombre, qué decir, no sé, se abrazan, se... Guionizan. ¿Tú no crees que esas chicas preferirían estar viendo el fútbol con su grupo de amigos? Pero no, perdóname. Es una sensación un tanto de ridiculez, quiero decir. Pero les pilló en Girona, los premios de la princesa. Tienen avión privado, pueden moverse libremente. Es artificial, no sé, yo no lo veo. ¿No os gusta, no? ¿Creéis que estas cosas, que no las haga la Casa Real, que solamente aparezcan serios y hieráticos y con discursos oficiales, que no se les vea relajados? Nada, ¿no queréis ver a... Es que no están relajados. Es que no están relajados, están en un sillón pequeño, están en un sillón pequeño 4. Por lo menos que les mirad esas imágenes, mirad lo que estamos viendo. Es más, y si no es en directo... Yo nunca había visto a los reyes abrazar a sus hijas de esta manera. No sé si vosotros, Pero es que nadie ve un partido así. Mira, la hija está ya en el suelo tal, abrazada tal, gritando. El otro diciendo... Pero es un primer paso, vamos a pensar que es un primer paso, ya iremos viendo... ¿Un primer paso hacia qué, José Luis? Esto me recuerda... Estáis muy negativos hoy, estáis muy negativos, no puede ser. Bueno, parte de razón tenéis, Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de, de un problema que tienen los empresarios que se vienen quejando y que el otro día, destapó la caja de Pandora a Alberto Núñez Feijóo al hablar del absentismo laboral. Lo vamos a hacer con un experto, con el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España. La polémica sobre el absentismo laboral ha vuelto a ocupar el centro del debate político tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Mientras la patronal pone el foco en el impacto económico que tienen las bajas laborales y alertan de que es el principal problema de los empresarios, los trabajadores por su parte y el gobierno critican que se esté cuestionando un derecho de los empleados. Pero hay quienes defienden que el problema es mucho más complejo. Uno de ellos es Joaquín Merchan, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, que sostiene que el absentismo se ha convertido en un auténtico asunto de Estado y que solo podrá afrontarse con reformas que protejan tanto la salud de los trabajadores como la productividad de las empresas. Nos escucha desde Madrid, desde el Plató de Madrid. Buenas noches, señor Merchan. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias. Bueno, después de la polémica abierta por Alberto Núñez Feijóo, ¿cree que el debate sobre el absentismo se ha convertido en una batalla ideológica cuando debería ser un debate, digamos, más técnico? Pues sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, lo vengo defendiendo, que este problema que empezó siendo
coyuntural, luego pasó a ser estructural, hoy ya es un problema de Estado desde el momento en que salta pues, a las trincheras políticas. Hace unos días usted escribía en una tercera de ABC eso, que el absentismo es un asunto de Estado, como lo fueron las pensiones, por ejemplo. ¿Por qué crees que España aún no los está tratando como tal? ¿No le interesa ni a los partidos, ni a la patronal, ni tampoco a los sindicatos? Bueno, yo creo que no se han dado cuenta de la gravedad real del problema de que 1.400.000 personas trabajadoras no puedan asistir por una enfermedad a su puesto de trabajo. Así que yo creo que ese es uno de los motivos. Otra cuestión es, bueno, el momento de polarización que vivimos en este país y que indudablemente declaraciones de una parte y declaraciones de otra, no sé, con más fortuna o con menos fortuna, pues no vienen a solucionar el problema. Al contrario, yo creo que vienen a enconarlo aún más y a poner el foco en un sitio distinto del que corresponde, repito, a este grave problema. Usted sostiene que el principal problema no es el fraude, sino el aumento de las incapacidades temporales. ¿Se está exagerando el discurso sobre el abuso de las bajas médicas? Yo creo que lo primero que deberíamos ponernos de acuerdo en qué es asentismo, porque es que llamamos asentismo a los permisos legales amparados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, llamamos asentismo a las bajas por incapacidad laboral. Entonces deberíamos tener consenso de qué creemos que es asentismo, qué deberíamos definir por asentismo. Y el asentismo es la ausencia al trabajo de quien puede y está en condiciones de trabajar. Pero hablar de asentismo de 1.400.000 personas que tienen su baja amparada por los sistemas de salud pública, pues yo creo que es un verdadero error. O sea, no podemos considerar absentismo, como están mezclando entonces nuestros políticos, una baja laboral por un tema médico, por ejemplo. ¿Solamente los que pudiendo ir a trabajar no van? Efectivamente, ese sería el concepto y en lo que tendríamos que ponernos de acuerdo, porque no se puede hablar de asentismo de una persona que está enferma, no puede ir a trabajar. Y dudar de esas bajas médicas es dudar del sistema público de salud, porque sus bajas están amparadas por un facultativo. Claro, la Fundación Justicia Social, que está muy vinculada a los graduados sociales de España, ha publicado un informe que apunta que el envejecimiento de la población trabajadora explica también buena parte del incremento de las bajas. ¿Estamos preparados para una masa laboral cada vez más envejecida? Pues efectivamente, esta es una de las tareas que nos corresponde porque, fíjate, José Luis, tenemos en el arco de 50 a 64 años, entre 2019 y 2025, tenemos 1,5 millones más de personas. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues efectivamente tenemos que trabajar en la prevención y sobre todo en la adaptación de los puestos de trabajo de estas personas que son un activo para el país. No podemos decir que incluso expulsar del trabajo, del campo laboral a estas personas que tienen esta edad, que todavía son muy útiles. En su artículo de... Y es más, sabemos, y perdona, y es más, sabes que hemos prolongado la edad de jubilación a los 67 años, con lo cual tenemos muchísimo trabajo en prevención. Decía que en su artículo de ABC también señalaba la saturación de la atención primaria y las listas de espera. ¿Hasta qué punto el problema del absentismo es también un problema del sistema sanitario actual? Pues esta es otra variante. Porque hay mucha complejidad de las causas, pero la saturación sanitaria es una de ellas. De hecho, en el estudio se refleja cómo cada comunidad que lleva una velocidad en el sistema sanitario, porque sabéis que la sanidad pasa a ser una cuestión, o cuanto menos se lleva desde las distintas autonomías, pues no todas las autonomías llevan la misma velocidad y las saturaciones sanitarias no son las mismas en Castilla y León que lo puede ser en Cataluña, que lo pueden ser en otras regiones de España o en otras nacionalidades de España. Dicho esto, es verdad que la saturación sanitaria retrasa
retrasan los diagnósticos y hace que no se palie, que no se rebaje esas cifras de bajas que tenemos ahora mismo en nuestro país. Y claro, llama la atención, señor Merchan, que casi la mitad de las bajas responden a problemas musculoesqueléticos y una de cada 5 son por trastornos de salud mental. ¿Qué refleja eso de nuestro mercado laboral español? ¿Qué nos está diciendo? Pues refleja unas nuevas realidades de salud mental. Fíjate lo que estás diciendo, que un 20%, uno de cada 5, un 20% de las personas trabajadoras sufren o están de baja por un problema de salud mental. Y más preocupante todavía, la gran mayoría, un gran porcentaje, se basa o está circunscrito a personas entre 20 y 35 años. Por eso no tenemos que ser muy serios y tratar este tema con seriedad y con rigor. Usted propone abandonar la lógica esta de la alta y la baja para implantar reincorporaciones progresivas, que es algo que se está haciendo también en otros países europeos de nuestro entorno. ¿Cómo funcionaría y qué beneficios tendría para trabajadores y para empresas esa fórmula? Efectivamente, lo que sí tendría el beneficio de que hay personas trabajadoras que pueden trabajar no toda la jornada, no todos los días, pero una reincorporación, patologías, no voy a hablar de patologías, pero hay patologías que sí podrían permitir esa reincorporación parcial, como en otros países. ¿Qué tendría de beneficio? Tendría de beneficio, primero la persona trabajadora y afectada por esta patología, que posiblemente en la reincorporación al trabajo le vendría bien para esa recuperación, y también descender esas listas esas cifras de baja que, si no me lo preguntas, te lo voy a decir. Lo primero, la persona. Primero nos debemos preocupar de las personas, de ese 1.400.000 personas. Esas personas deben estar en el eje de nuestra preocupación. Pero luego también es cierto que tenemos un coste para las empresas de 17.000 millones al año y para el Estado de otros 17.000 millones al año. O lo que es lo mismo, 34.000 millones tienen el coste de este problema. ¿Qué le respondería usted tanto a quienes creen que cualquier reforma supone recortar derechos laborales, claro, como a quienes sostienen que el sistema actual favorece el abuso de las empresas? Yo creo que no podemos hablar de recortar derechos. Lo que sí tenemos es que reforzar los sistemas de prevención, de coordinación y de buena gestión. Pero la solución no va por recortar derechos, va por esto que estoy diciendo. Prevención, coordinación y buena gestión. Y en estas 3 cuestiones tenemos que avanzar muchísimo, porque están muy abandonadas. Pues Jorge Merchan, presidente del Consejo General de Graduados de España, gracias por atendernos de nuevo a Cuestión de Prioridades y a Castilla y León Televisión. Y veremos, porque claro, usted lo ha dicho al principio, si ya partimos de que el error es el concepto de absentismo laboral y unos políticos lo utilizan para una cosa y otros para otra, pues mal empezamos. Pero bueno, ojalá consigamos eso, un pacto también de Estado en este asunto. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Gracias. ¿Cómo veis este asunto que destapó de repente? Bueno, de repente llevamos mucho tiempo hablando del absentismo laboral, las empresas se están quejando constantemente. Yo he entrevistado no hace mucho al presidente de la COE aquí de Castilla y León y lo decía, que recuerdo que la pregunta fue algo así como ¿qué le pediría al futuro presidente de la comunidad antes de las elecciones autonómicas? Y me dijo, la gran preocupación es la tasa elevadísima de absentismo laboral, teniendo en cuenta que todavía en el concepto tenemos ciertas dudas, si absentismo son los que no quieren ir a trabajar pudiendo ir a trabajar, o también se incluyen las bajas temporales, bajas médicas, etcétera. Bueno, es que yo creo que el error está en el planteamiento de la interpretación de las palabras de Feijóo. Nadie está hablando de recortar derechos, sino de luchar contra el fraude. Y como hablábamos al comienzo de este programa, ¿no?, que hablábamos de esa prevaricación que desgraciadamente todos conocemos en el espacio de lo público, porque
siempre hay esa sensación. En el caso de las bajas laborales, quiero decir, por supuesto, defender los derechos de todos los trabajadores, faltaría más, de una persona que está enferma. El problema son los que están cometiendo un delito y están simulando situaciones que no son merecedoras de esa baja laboral. Yo creo que ese es el debate que hay que poner. Estoy de acuerdo que hay que hacer un gran debate de Estado, porque sí que las sensibilidades pueden ser muchas. Evidentemente, hablamos de bajas laborales y estamos hablando de recortar derechos. No, por favor, que nadie hable de recortar derechos. También que quede claro que la mayoría de las bajas laborales son por inhabilitación temporal. Sí. El fraude existe. El fraude existe de todos modos y todos lo sabemos. Y además sabemos que en algunos casos esa percepción de, bueno, pues es que yo he conseguido que ya voy a engancharlo con las vacaciones, es que ese comentario yo lo he oído esta semana 2 veces. Realmente ese planteamiento es contra el que tenemos que luchar. Bueno, Garamendi el otro día decía muy claro, qué casualidad, los viernes y los lunes, ¿no? Es cuando claro, más bajas laborales es a lo que voy, es que clama al cielo. Es un tema muy cultural, creo yo. Tenemos que empezar desde la educación de los colegios, de los niños, el amor al trabajo, el respeto al trabajo. Y creo, lo que dije hace un momento, que hay que fortalecer los sistemas de control. Porque sí, yo concuerdo contigo. Totalmente, Patricia. Concuerdo completamente Reforzar contigo. los sistemas de control. No se puede ir en contra de los derechos adquiridos jamás. Pero también hay que ver que las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, no pueden sostener tantas bajas, porque entonces les estamos matando, estamos ahorcándoles día a día. Entonces creo que hay que fortalecer los temas de control, porque tampoco podemos desconfiar del sistema de salud público. Entonces es un tema muy complicado de discutir, que hay que toparle con manos muy finas para no herir sensibilidades, pero creo que hay que fortalecer los sistemas. Y al médico es que le tienes que dar las armas para que cuando viene un jeta delante de él y el médico lo sabe, ¿qué hacen? Yo, para no discutir con este señor, yo es que el otro día tomando un café... Pero Pedro, a veces no es tanto eso, como que el médico tiene que atender a cuántas personas cada minuto o cada 3 probablemente, minutos. Pero probablemente. No hay tiempo. Sí, pero es que vamos al origen. Sobre todo en temas relacionados con la salud mental, prefieren quitarse problemas y dar la baja antes de asegurarse, de hablar tranquilamente con el paciente, etcétera. No hay tiempo. Los médicos, y es la gran queja, no tienen tiempo el tiempo mínimo para dedicarle a un paciente. Yo ahí voy a fortalecer. El otro día tomando un café, un señor le estaba explicando a un compañero lo que tenía que decir al médico de familia para el que le dieran la baja por depresión, delante de mí. Yo estaba mirando y digo, estuve a punto de decir, sois unos sinvergüenzas, los dos. Tú y él. ¿Por qué? Porque hay gente que sí que tiene depresión y luego es al que ese hay que protegerle. Pero es lo que se está poniendo en riesgo la defensa, la protección de las personas que realmente padecen situaciones que son merecedoras de una baja laboral. De ese 1.400.000, ¿cuánto realmente? Nos vamos al sistema educativo. Lo que no puede ser es que nuestros jóvenes en institutos, en bachillerato, que eso yo lo estoy viendo, se queda de baja 5 días una profesora, no le ponen profesor porque hasta que no pasan unos días hay tal, y tus hijos tienen que ir luego, tienen el bachillerato. Si vas a, no te quiero decir nada, en la sanidad pública, el índice de bajas que hay, más luego que coinciden en fechas y tú escuchas decir, no, yo ahora pido el alta y entonces luego dentro de 3 días cojo la baja. Y hacen cálculos, se ha convertido en un logro, en un trofeo. Esta semana veía a alguien que terminaba el viernes. Se ha convertido en un trofeo de yo he logrado más días, yo he logrado todo esto. Y eso es lo que decíamos, pierde credibilidad de la persona que realmente lo necesita. Bueno, es que está la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo, que es verdad que tú lo has dicho, desde muy pequeños hay que inculcarla, ¿no? En el colegio, los padres, una cuestión de educación. Y luego una cosa, yo soy legal, pero veo que mi compañero es un jeta y llega un momento que dice, ¿cómo? Porque me lo estoy chupando, ¿cómo? No voy a ser menos. Entonces hago lo mismo y entonces llego y, ay, dolor tal, llego al médico, no, es que mira, llego por cada vez que sé que tengo que levantar, oye, yo hay días que sé que tengo que ir a trabajar y me meto en la cama diciendo, jolín, mañana tengo que ir a trabajar. Entonces llego y digo, llego al médico de cabecera, lloro por las mañanas y el médico de cabecera me dirá, vale, pues te doy la baja. Entonces eso es denunciable, hay que perseguir eso. Igual hay que perseguir a las empresas que explotan a sus trabajadores. Pero ojo, es que tú ahora, las pequeñas empresas, como decías tú, es que yo ahora tengo una pequeña empresa, un trabajador mío se queda de baja y como no puedo saber ni de qué es de baja, yo no sé si tengo que buscar, si va a estar de baja 6 meses, yo busco a una persona, que es que eso le pasa a compañeros que tienen empresas y dicen, Pedro, este tío se ha quedado de baja, no sé si es un catarro o si es una baja que se ha fracturado el fémur y tiene que estar 3 meses. Yo como pequeña empresa... ¿Cómo planifico? ¿Cómo planifico?
Bueno, como veo que todos coincidís y que hoy habéis comido algo así como que os ha puesto como muy negativos en todo, también hay trabajadores que van enfermos a trabajar. ¿Cómo? Por supuesto, Claro. sí, pero es lo que te decimos. No nos olvidemos de eso. Esto está causando que empieces Pero a es que eso tampoco desconfiar es de bueno. todos. No, claro, pero gracias Tampoco a es ellos bueno. esto funciona. Gracias a esa gente, Pues no- pero esa gente no al debiera final de se ser agota, José Luis. Y esa gente al final... Pero todo viene al origen. ¿Cómo no voy yo a ser yo un jeta si veo que mis dirigentes políticos son unos jetas? Bueno, pues sí. ¿Vale? Por aquí no somos jetas, aquí trabajamos mucho, Eso. aquí los contertulios vienen a su hora. Muy pocas veces me habéis dejado aquí tirado, creo que ninguna vez. Una vez, uno. Yo una vez por enfermedad no pude venir y me dejaste y no me criticaste, es verdad. Sí, que te dejé pero, tirado ese pero día. busqué un sustituto rápidamente, Sí. que eso es lo bueno. Por enfermedad, ¿eh? Por enfermedad. Y me trajiste el papelito de tu madre, Pedro Lechuga no puede ir a cuestión de prioridades porque le duele la barriga. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Ellos siguen hablando, les voy a quitar de un plumazo esa negatividad que tienen hoy, porque hoy es miércoles y Soraya Lázaro nos espera para contarnos pues noticias curiosas, divertidas de la semana. Hoy la cosa va de perros. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Siempre pensamos que si tenemos un perro grande, pues nos va a proteger de los ladrones. O de cualquier peligro, vaya. Pero a veces no es tan cierta esta afirmación. Y lo podemos ver con este vídeo que se ha hecho súper viral. Un perro que aparentemente tú lo ves y dices, madre mía, qué líder, qué potencia, qué porte. Y él seguramente contra desconocidos sí que defienda su casa, seguro. Pero ¿y contra extraterrestres qué? Contra extraterrestres dice que te defiendas tú solito. Se encuentra con ET y dice que se salve quien pueda. Pero que él no se va a enfrentar a ese bicho. Con lo grandote que es el perrito, que es que se come con patatas el muñeco. Y él buscando escapatorias. ¡Que me meo! Son súper graciosos los perros. Como en este otro vídeo viral, donde un golden finge estar cojo porque su dueña lo está. Operaron de la rodilla a la abuela de esta chica. Y al verla con las muletas cojeando, pues se pone a cojear él también. ¿Qué se le pasará por su cabeza? Igual está vacilando en perro a la señora. ¡Continuamos! Una chica se va con sus amigos a las fiestas de su pueblo. Y atención a lo que ocurre porque es maravilloso. Su madre le lleva una caja de bocadillos de nocilla para todos los amigos. Mayorcitas son las criaturas, ¿eh? La verdad que nunca se es demasiado mayor para aceptar el bocadillo de una madre para merendar. Y crea que esa mujer, por favor. Creo que es algo que podría hacer mi madre perfectamente. ¿Que me moriría de la vergüenza? Sí. ¿Que me comería tan ricamente el bocata? También. Y por último, la nieta de esta abuela le hizo creer que la policía le estaba persiguiendo por ir demasiado rápido y que le dijo a la policía que por favor le dejaran ir a su casa porque su abuela se había caído. Le dijo que el coche de policía le acompañaba hasta su casa para comprobar que la abuela estuviera bien. Por lo tanto, la abuela tenía que ser la mejor actriz del mundo. Escuchad. La policía nos ha parado porque íbamos muy rápido. Y me dice que porque iba tan rápido. He dicho que mi abuela se ha caído. Ha dicho que van a venir conmigo. Siéntate en el bordillo del salón o algo. Y así se lo encontró la nieta cuando llegó a casa la abuela. Abuela, ¿qué ha pasado? Me he caído. ¿Es posible que sea una broma de la madre que parió? Lo que hacen los abuelos por los nietos es increíble. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Es buenísima esa abuela, ¿eh? Un beso a esa abuela. Es una prevaricadora. Es una prevaricadora completamente, ¿eh? Porque su nieta iba a cometer un delito. Es cooperadora necesaria. Totalmente. Cooperadora necesaria. Inhabilitada. Todo lo tiene. Pero ¿qué abuela no haría esto, eh? Hombre, Abuela, madre, lo que fuera. O sea, se tira por las escaleras, incluso se hace daño si hiciera. hace falta. Bueno, vamos ya con un nuevo partido que se ha registrado recientemente y al que yo personalmente no auguro mucho éxito, o al menos ese es mi deseo. Nos lo dibuja hoy Chema Nieto. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Según informa Europa Press, se ha registrado con sede en Valladolid un nuevo partido político, más allá de la derecha extrema y de la ultraderecha, el más allá de la derecha. Este nuevo partido político se llama Noviembre Nacional y dicen que van a luchar contra la sustitución racial, contra el marxismo, contra el liberalismo, contra el ateísmo. Oye,
¡Qué gente! No les gusta nada. Fíjate si serán extremistas, que se llaman Noviembre y se han inscrito en julio. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues sí, pues sí. Bueno, este movimiento emergió, digamos que al calor de las protestas contra la amnistía a los implicados en el proceso frente a la sede de Ferraz en noviembre de 2023 y pretenden presentarse a las elecciones generales. Dicen cosas como que no quieren o que nos quieren convencer de que un africano es igual que un europeo y que hay que usar las mismas herramientas del régimen del 78 para defender sus ideas. Y ahí están registrados. Vuelvo a ti, Patricia. ¿Qué te parece? No sé ni qué decir. Yo primero no entiendo cómo les han permitido registrarse si es un partido político que está promoviendo el odio de unos seres humanos hacia otros. Entonces, empezando por ahí, que tienen en su sede una fotografía de Hitler y al que le están alabando. Explícame tú cómo en un sistema democrático permiten que un partido político que está queriendo utilizar como bandera de lucha el odio hacia otras personas puede ser un partido político. El odio y la violencia, ahí estamos viendo imágenes. Obvio, y la violencia es que no simplemente los africanos, también los latinoamericanos. Claro. No somos iguales que un europeo. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo se puede permitir que una agrupación política así se inscriba en un régimen democrático. No lo entiendo, no lo quiero entender. Es un tema que a mí me afecta muchísimo. Y lo que es peor, las posibilidades de éxito de este tipo de partidos en este contexto actual, en este momento. Creo que lo hemos abordado a lo largo de la tarde. El problema de esto es que vemos a estos tres personajes que ahora además se quitan la máscara y aparecen por primera vez a rostro descubierto. Pero a mí no me preocupan esos, porque son cuatro. El problema está en que ese discurso cala en gente normal, que nos encontramos en el día a día y que compartes tomando un café y que dices, pues mira qué burrada ha dicho. Bueno, pues el asunto está en que esa burrada se canaliza a través de una formación política de estas características. Yo ahí sí discrepo una cosa, estando absolutamente en contra, también te digo una cosa, Patricia, no creo que la ilegalización de los partidos políticos sea la vía en absolutamente nada, igual que la censura tampoco lo es desde el punto de vista de los medios de comunicación. Una vez dicho eso, quiero decir, creo que está claro la rotunda oposición a esto y la preocupación por eso, porque al final acaba calando en gente joven, acaba haciendo un discurso que, como lo he oído decir, yo también lo digo, preocupante. Y promueve la violencia. Muy preocupante. Eso es lo más grave, la violencia que está provocando Yo esto. quiero pensar que si el Ministerio Fiscal, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto, o lo hará o, basándose en la ley de partidos, a lo mejor es que de momento no pueden hacer nada. Claro, si nos vamos a la ley de partidos hace 24 años, en el 2002, claro, una ley de partidos que se hizo con una finalidad que era ad hoc para luchar contra la violencia y el terrorismo. Claro, 22 años después, eso ya por suerte ha quedado apartado, se legalizó Batasuna, pero claro, ¿esto qué requeriría? Algo impensable, aunque le gane la selección española el domingo, que es un pacto de Estado para hacer, si hace falta hacer una nueva ley de partidos para evitar... Pero claro, el problema de eso es que se necesitan unos mimbres que nuestra política actual no los tiene. Entonces, no van a ser capaces, o que eso tiene que ser un consenso total. Yo que esto sea legal, a mí me sonroja. Que si el Ministerio Fiscal no ha hecho nada, por lo menos aunque sea un brindis al sol, y buscar el vericueto de decir, oye, es que esto no puede ser. Y si no, hay que cambiar la ley de partidos. El problema de la ley de partidos es, eso es como la libertad de expresión, es peligroso. Es que no se puede promover la violencia y el odio. Es un peligro tremendo porque llegará el siguiente y prohibirá que la extrema izquierda tenga su representación porque se considerará un delito de odio. Por eso, yo creo que la prohibición y la ley de partidos, y es un debate muy profundo y en este país lo ha sido, igual que cuando se prohibieron determinados medios de comunicación, se cerraron, yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio porque las tornas siempre van a dar la vuelta. Creo que necesitamos hacer una reflexión como sociedad sobre que la necesidad de esos partidos o la respuesta, el eco social que puedan tener esos partidos sea nulo porque realmente estamos en una sociedad limpia, democrática y que está avanzando. Y educación, yo insisto otra vez, educación. a la educación. La prohibición en este caso yo no. Fundamental, ¿no? Para que cuando un chaval joven, un primer votante, vea ciertos argumentos políticos, sepa que, bueno, pues eso está incitando a la violencia o está cruzando ciertas líneas. Aprendamos de historia, porque están promoviendo las consignas nazis. Sí, pues vayámonos a la historia, veamos lo que pasó en Alemania. Diles a ellos que esto no se debe prohibir. Yo tampoco soy prohibitiva. Mira, yo soy extremadamente liberal, pero yo creo que hay cosas que no se pueden permitir y un partido que enarbole los lineamientos nazis
es un peligro muy grande para una sociedad. Pues así terminamos con esa frase categórica de Patricia. Pedro, buen viaje a León y buen verano. Y que gane España el domingo. Que gane España. Para ver qué generación hay. Generación Porro, generación Oyarzábal, generación Lamil. La de Porro así, manera generación no Porro mal, está ¿no? bien. Generación Porro... Para quien no sepa de fútbol, es un jugador. Que bueno, yo creo que ya después de lo de ayer todo el mundo sabe quién es Pedro Porro. Pedro Porro. Gracias, Patricia, como siempre. Buen verano también. David Frontela, que lo pases muy bien en tu pueblo, en Meneses de Campos. Allí lo pasaremos siempre estupendamente. ¿Vuelves a tu país? A lo mejor en diciembre. Ah, vale. O sea, ahora en agosto no. No, ahora no podemos. Bueno. Nosotros seguimos trabajando, ¿eh? Aquí la gente está de vacaciones, pero nosotros aquí continuamos. Mañana volvemos a las 10:30 de la noche, aquí a las 7. Cuestión de prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.